Argentina, tierra de las bellas flores del Surfuy, Huacanqui y Falcha. Organiza el 16º concurso provincial y 11º concurso nacional de danzas carnavalescas y Capayana 2025. Abran camino, abran el paso. Este 8 de marzo, desde las 7 de la mañana, en el Estadio Monumental de Rey Roja, en el distrito de Tambobamba. Disfruta las mejores danzas de la región y de todo el Perú. Participan círculos folclóricos, centros y asociaciones culturales, universidades y mucho más. Ven, inscríbete y participa. Habrá grandes premios. ¡Te esperamos! Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Las Bambas. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 33 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfuy, sean todos bienvenidos. Mañana lluviosa, mañana friolenta, pero nosotros estamos aquí listos y prestos para compartirles información, lógicamente, de interés. Y como cada mañana, arrancamos dando gracias a Papá Dios por la vida, por la salud y por la oportunidad de hacer las cosas bien el día de hoy. Mi nombre es Javier Chejia, amigos oyentes, Llahtamasicuna, Guayfaicuna, Panaicuna, Ginante en comunidad con centros poblados, Maicuna Parachariqui, Guairo, Sinchista, Cancún, Uyermishan, Riqui, Cancuna, Pajriqui, Jojatun, Napaqui, Jojatun, Marcarico y Llahtamasicuna. Tenemos información fundamentalmente local. Más adelante vamos a hablar información en relación a actividades que se vienen desarrollando a nivel nacional. Y como siempre, en la compañía de Gonzalo Huerce. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas que se encuentra sintonizada en estos momentos en la radio. Nosotros, como siempre, como todos los días, aquí en el informativo Willaricui, a través de los 102.7 de la FM, también por los 810 de la AM, listos y prestos para compartir con ustedes toda la información de nuestro país, del mundo y por supuesto también en el ámbito deportivo, porque está habiendo muchísimo movimiento en el deporte, sobre todo en el fútbol. Arrancamos con información deportiva, Gonzalo. Sí, ¿no? Con sí, los equipos que están tratando de obtener un cupo ahí en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Ya lo hizo, ya lo logró el papá, el Cienciano del Cusco, con un partido agónico, ¿no? Que terminó en penales y lo colocó ya en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Fue suerte? ¿Qué le parece a usted lo que ayer ocurrió? Y viendo el comportamiento del arquero, no creo que haya sido tanta suerte, es trabajo, ¿ah? Es trabajo también porque, bueno, si bien es cierto, los penales es ya un tema un poco del azar, pero ahí el arquerito, este arquerito del Cienciano, volado, de alguna forma pues empezó a hacer su chamba, empezó a trabajar a los jugadores contrarios, empezó ahí a utilizar algunas artimañas para intimidar a los jugadores del ADT que de alguna manera estaban ya frente a los 12 pasos, y esto dio resultado porque atajó justo, el Cienciano estaba un penal abajo, ¿no? Sí, pues, o sea, incluso desde el inicio del encuentro, Gonzalo, ¿no? Prácticamente el ADT ya lo tenía, el encuentro ya lo tenía bajo el bolsillo, tras una jugada, tras la insistencia, ¿no? Tras los cambios, incluso entró el Chapu Ramúa, entró Cristian Cueva y otros más. Todos los cambios posibles
tratando de igualar el encuentro. Ya prácticamente el minuto 90 ya se había cumplido, Gonzalo, donde se da la opción de un gol, que bueno, prácticamente fue un autogol. Sí. Bueno, y eso logró que lleguen a los penales, ¿no? Sí, pues. Igual en los penales, como te digo, estaban abajo por 1, y el arquerito al último, ya en el quinto penal, logra taparlo, y bueno, esto logró que el Cienciano del Cusco pues se haga con el triunfo. Volado, ¿no? Sí. Arquero nuevo. Sí, arquero nuevo. Había comentarios, ¿no? Este pequeño no ni saltando alcanza al travesaño, ¿no? Del arco. Bueno, había muchos comentarios sobre el pequeño, pero bueno, justamente hizo alusión muy bien al nombre que tiene, al apellido que tiene, y bueno, tapa el último penal y al final pide el balón para él. Hay que tener mucho valor y coraje para agarrar una pelota en la tanda de penales y patear. Hay que tener mucho valor porque hay... tener en los pies el gol decisivo para la clasificatoria. Hay que tener muchísima personalidad para hacer eso. No es fácil patear un penal ahí en un encuentro así. Imagínese aquí en la pichanguita que usted se juega, aquí en Manantiales, en la canchita, y le toca patear un penal con sus amigos. Usted siente temor, imagínese frente a público, en un estadio, en una clasificatoria. Póngase a pensar más. Sí, pues. Bueno, lo cierto es que ayer, con suerte y todo, y lo que corresponde a mencionar, el Papá de América clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Bonito encuentro, porque al final le puso todo ese toque de emoción que, bueno, esperamos, ¿no? Dentro de este tipo de encuentros. Pero hay algo importante también que analizar. Definitivamente, el director técnico del Papá de América tiene que trabajar en el equipo, tiene que hacer todo lo que se necesite hacer para seguir avanzando en lo que viene a ser la Copa Sudamericana, porque el día de ayer definitivamente el Papá de América no dio la talla, tenemos que ser muy sinceros. Bueno, y sí, hablando de deportes rápidamente, también ayer jugó Alianza Lima contra Deportes Iquique, un equipo regular, como diría un amigo, un equipo bajito, ¿eh? Alianza empezó muy bien ganándole 2-0, pero en el segundo tiempo se le complicaron las cosas. Alianza Lima le metió un gol, que fue autogol, ¿no? Fue autogol del Kaiser. Autogol. El Kaiser Zambrano hizo un autogol para Alianza Lima, y esto le dio pues ánimo al equipo chileno para que se le venga encima Alianza. No logró el empate, cosa que tuvo varias ocasiones para empatar, no logró el empate, quedó 2-1 en la ciudad de Chile, y ahora nada más toca el partido de vuelta en La Victoria, ¿no? Con su gente, con todos los victorianos en el Estadio Matute. Yo creo que sí, va a clasificar de alguna manera, y también va a pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores si es que gana este encuentro o si es que empata también, ¿no? Bueno, tiene ya grandes posibilidades. Sí, ya está prácticamente asegurado. Ojalá hagan las cosas bien, amigos de Alianza. Mucha humildad y coraje para ver si otro equipo peruano sale al exterior a representar a nuestro país. Ya tenemos al Papá, al Cienciano del Cusco. En este caso estaría llegando a Alianza Lima si es que gana. Universitario ya está clasificado en la fase de grupos. Y Universitario juega en marzo. Sí, a finales de marzo va a empezar ya la Copa Libertadores. Y Melgar de Arequipa también está tratando de luchar por un cupo en la Copa Libertadores para ir a la fase de grupos. Esperemos que a todos los equipos a nuestros equipos les vaya bien, ¿no? Sí. No importando, y esto es importante mencionar, ¿no? No importando la camiseta, ¿no es cierto? El color de la camiseta. Ya cuando salen es representar a Perú nada más, pues, ¿no? Es representar a nuestro país. Y bueno, hablando de Copa Sudamericana, Gonzalo, el día de mañana, el Atlético Grau está recibiendo al Cusco FC también en la Sudamericana, partido único de eliminación directa. Hay un tema sobre este encuentro, este partido entre el Atlético Grau y el Cusco FC por la Copa Sudamericana no tiene, dice, garantías según la prefectura de esta localidad. Vamos a ver qué pasa. El encuentro está programado para el día de mañana. Este es el encuentro que se va a jugar en Trujillo, ¿sí? Sí. Correcto, porque bueno, sí, al parecer van a jugar a puertas cerradas, me parece, a puertas cerradas, por el tema pues que hubo, ¿no? La caída del techo de este mall en Trujillo, el Real Plaza. Entonces de alguna manera no van a poner gente, porque hoy en día, no solamente en el norte de nuestro país, y en todo el país, a raíz de este fatal accidente que ocurrió con la muerte de más de 5 personas en el mall del Real Plaza Trujillo,
todas las, digamos, tiendas a nivel nacional están siendo revisadas, pues, ¿no? Ha alertado esto, se ha activado la alerta en los funcionarios que tienen que cumplir este rol de fiscalizar la seguridad de alguna manera de todos los malls, de todas las tiendas, para que salvaguarden la integridad, pues, de las personas que asisten. Entonces hoy en día se está haciendo una revisión total en todos los malls, y es por eso que también seguro de alguna manera los estadios también están pagando las consecuencias si es que tienen todas las condiciones para recibir al público, ¿no? Y hablando también, Javier, el Melgar de Arequipa iba a jugar con... Se me fue el nombre, pero bueno, hay un equipo que estaba viniendo, había contratado un charter este equipo para venir a enfrentar al Melgar de Arequipa en la Ciudad Blanca, pero la empresa encargada de este charter al parecer no había hecho Cerro Porteño. No, contra Cerro Porteño jugaba el Melgar de Arequipa y bueno, no habían hecho la documentación correspondiente y esto ha imposibilitado de que puedan llegar el día de ayer a la Ciudad Blanca. Se espera que hoy quizá puedan llegar a las 10 de la mañana. Ya han dado comunicado a la Conmebol para ver cómo van a hacer con el tema del partido, pero momentáneamente indicaban que no habían viajado por tener problemas, pues, de papeleo para todos los jugadores en este encuentro también que se va a dar entre Melgar de Arequipa en la Ciudad Blanca, en el Estadio Monumental de la UNSA, frente a Cerro Porteño. Supuestamente hoy a las 10 de la mañana estaría ya saliendo el charter con destino a Arequipa. Muy bien, 6:44, ahí está la información en el plano deportivo, estamos arrancando con esa información, pero también regresando a nuestra localidad, Gonzalo, hay una importante información. Distrito de Mara, Llactamacicona, mucha atención en el Distrito de Mara. Aprobación del expediente técnico para la construcción del mini hospital en el Distrito de Mara, un proyecto que cerrará las brechas en la atención de la salud. 6 de la mañana con 44 minutos y entre otras noticias, faltan 2 días para la gran final del Pucllay Chalhuahuachino 2025. Es el momento más esperado del encuentro de las mejores delegaciones de danzas, Caguas y Pala Uihui están por llegar, así que la invitación está para este jueves 6 de marzo en el Estadio Molino Pampa. La invitación para todos ustedes a esta gran final. También hay un anuncio desde la Municipalidad de Chalhuahuacho. Atención amigos, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, requiere contratar, atención, 2 ingenieros civiles o sanitarios para desempeñar los cargos de residente e inspector con especialización en edificaciones y saneamiento. Atención, se está requiriendo en la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, de lo que es la Gerencia de Servicios Municipales, a 2 ingenieros civiles o sanitarios para desempeñar los cargos de residente e inspector. Si usted desea mayor información, puede acercarse a las instalaciones de la municipalidad hasta el día viernes 7 de marzo. Atención, los profesionales seleccionados participarán en la ejecución del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la localidad de Chalhuahuacho. Este proyecto ha sido aprobado mediante ya la resolución de gerencia municipal 0132 con una inversión total de 15.364.000 soles. Atención, 15.364.000 soles. Los interesados deben acreditar experiencia en la ejecución de obras de la categoría C, presentando su currículum vitae documentado a través de la mesa de partes virtual en la municipalidad hasta el 7 de marzo. Bueno, y se ha llevado también un exitoso concurso de danzas en la etapa distrital del Carnaval Cotabambino Ticapayana 2025. En un ambiente lleno de color, música, tradición, bueno, a lo que ya nos tiene acostumbrados la provincia de Cotabambas y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, llevó a cabo con éxito el gran concurso de danzas, esto en la etapa distrital, en el marco del Carnaval Cotabambino Ticapayana 2025, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.
El evento se realizó el pasado domingo 2 de marzo en el Estadio Monumental de Rairoca, iniciando desde las 9 de la mañana con la presencia del señor alcalde, el señor Dante Contreras Galloso. También estuvieron ahí miembros del Consejo de Regidores y la población en general. Los grupos y barrios participantes destacaron por su energía, vestimenta tradicional y destreza en cada presentación. Así, de esta manera pues se fortalece la identidad cultural de nuestra provincia de Cotabambas y también se promueve la preservación de sus costumbres ancestrales. Muy bien, 6 de la mañana con 47 minutos. Amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, miércoles 5 de marzo de 2025, en el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención a la frase que nos va a acompañar durante la semana. Vamos con la frase de la semana para todos ustedes, amigos, ahí en casa, camino al trabajo. Mucha atención. El trabajo duro siempre da sus frutos. Solo necesitas ser paciente. Atención, ¿ya? El trabajo duro siempre da sus frutos. Solo necesitas ser paciente. 6 de la mañana con 48 minutos. Mucha atención a la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Año 1535, Francisco Pizarro oficializa la fundación de la ciudad de Trujillo de Nueva Castilla en honor a la ciudad natal Trujillo de Extremadura. Nos vamos hasta el año 2001. Se aprueba la ley que otorga a la ciudad del Cusco la exclusividad de la celebración de la fiesta del Inti Raymi, fecha central del calendario festivo cusqueño y clara muestra también del alto grado de identificación de la población con el pasado incaico. Un día como hoy, en el año 2005, mucha atención, muere el general Clemente Noel Moral, acusado de emprender una sistemática campaña de guerra sucia contra los terroristas durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y nos vamos hasta el año 2013. En Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro asume la presidencia de la República tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Un día como hoy, en el año 2020, en España se da la primera muerte por COVID-19. Y en el año 2021, el Banco Central de Venezuela anuncia la emisión de 3 nuevas denominaciones monetarias de 200.000 bolívares, 500.000 bolívares y 1 millón de bolívares. Esta última con una equivalencia de 52 centavos de dólar. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Seis de la mañana con 50 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 5 de marzo de 2025. Guayquicuna, Panaicuna, Llajtamasicuna. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y en línea con uno de sus valores, donde dice: pensamos en la seguridad ante todo, Minera Las Bambas llevó a cabo el relanzamiento de las herramientas de gestión en seguridad Obros y BIPET, iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la cultura de prevención de accidentes en cada tarea y frentes de trabajo, promoviendo así un entorno laboral más seguro y organizado. 6,51. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico en coordinación con la comunidad de Palparo, están invitando a ser parte del 6º Festival de la Manzana, Pera y Durazno Palparo 2025. Ven y sé parte de las diferentes actividades que se realizarán, como la gran actividad de Yunzada Millonaria, venta de platos típicos, postres, bebidas a base de manzana, pera y durazno, el mismo que se desarrollará el día miércoles 12 de marzo en la comunidad de Palparo. Vamos con más titulares. Y con gran emoción y alegría se llevó a cabo el concurso de danzas y Cash Guasmara 2025.
donde cada uno de los grupos participantes ha podido expresar el folclore, las costumbres que tienen a través del baile, el canto y también melodías propias, manteniendo la originalidad y autenticidad de su zona. Los ganadores del concurso de danzas, el primer puesto se lo ha llevado Huacanqui Puyay de Miraflores, el segundo puesto Gallo Capitán de Quehuincha, el tercer puesto Huacamarcay de Pisacasa, el cuarto lugar se lo llevó Sacra Carnaval de San Miguel, y los ganadores del concurso de Caguas, primer lugar Sarta Marcay de Chacamachay, segundo puesto Pitic, tercer puesto Pampura y cuarto lugar Pati Rara. 6:52, vamos con más información. Aprobación del expediente técnico para la construcción del mini hospital en el distrito de Mara, un proyecto que cerrará las brechas en la atención de salud. La Municipalidad Distrital de Mara, con gran entusiasmo, anuncia la aprobación del expediente técnico por parte del sector de salud para la construcción de nuestro tan esperado mini hospital, proyecto denominado Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básico en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, que tiene un presupuesto superior a los 47 millones de soles. Y atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Oficina de Medio Ambiente, informa a la población que el servicio de recolección de residuos sólidos en las zonas urbanas y rurales queda suspendido hasta nuevo aviso. Se pide la comprensión y colaboración de todos los vecinos para mantener la limpieza y el orden en nuestro distrito. Se está trabajando ya de manera inmediata para solucionar los inconvenientes que se vienen presentando y restablecer el servicio lo antes posible. 6:53 a.m. Agradecemos a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Un saludo para Marisol Vargas en el distrito de Tambobamba. Vamos con más información, amigos oyentes, en el plano local. Hatun, Sachahuitu y Aquireño. La invitación a la Gran Yunzada Alferados 2025. Sergio García Basilio, Ana Flores Valdivia, para el día de hoy, 5 de marzo de 2025, lugar Plaza Principal del distrito de Aquira. La programación es de la siguiente manera: 6 de la mañana parada de árbol, 11 de la mañana almuerzo de confraternidad en el complejo del barrio Huistac, 12 del mediodía, inicio del cortamonte. Grupos invitados, hay una cantidad sorprendente y bueno, felicitaciones a todos los organizadores. Y atención también, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, está requiriendo contratar 2 ingenieros civiles o sanitarios para desempeñar los cargos de residente e inspector con especialización en edificaciones y saneamiento. Esta convocatoria se realiza en el marco de la Directiva 017 que regula la ejecución de obras públicas por administración directa. Son 2 los puestos laborales que se están solicitando a través de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, tanto para ingeniero civil y o sanitario. 6:55, más información en el plano local. Este 8 de marzo nos vemos en el Estadio Rairoca para ser partícipe del concurso de danzas provincial e interregional, un evento que resalta la riqueza cultural de nuestra tierra, celebrando con gran orgullo y tradición. Este evento promete ser un verdadero espectáculo lleno de color, música y las danzas más representativas de nuestra provincia y región. Actividad encabezada por la Municipalidad Provincial de Cotabambas, con el importante auspicio de la empresa minera Las Bambas. Vamos con los titulares en el ámbito regional. 6 de la mañana con 56 minutos, 6:56. La Asociación de Magísteres, Doctores y Postdoctores del Perú, con resolución número 0044-2025, otorgaron al prestigioso título de doctor honoris causa al doctor Hans Yuri Godoy Medina, hijo ilustre de Andahuaylas, en reconocimiento a su brillante trayectoria académica y profesional, así como también a sus valiosos aportes al desarrollo educativo, tecnológico y científico del país.
6:56. Mientras tanto, el fin de semana que pasó, efectivos de la comisaría de Tamburco recibieron un reporte de pobladores del sector Chiligua en la comunidad San Jorge Canabamba sobre el hallazgo de un cadáver no identificado. Al llegar al lugar, un poblador informó que mientras realizaba labores agrícolas habría encontrado un cadáver humano con el torso desnudo, oculto entre los matorrales, aparentemente de sexo masculino. 6:57. Desde hace más de 2 semanas, la señora Mary Pinto vive una pesadilla de la que no puede despertar. Su hijo José Maco Pinto, él es un médico de 32 años, ha desaparecido tras el despiste y caída al río Mantaro desde un taxi colectivo en el que viajaba junto a otras 4 personas. Esto desde Huancayo hacia Lima. Hasta el momento, ni el vehículo ni los cuerpos de sus ocupantes han sido hallados. 6:57. Identifican cuerpo de mujer hallado en el río de Cusco. Fémina no presentaba prendas de vestir. Caso es investigado por la policía. Efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de San Sebastián Cusco hallaron un cadáver de sexo femenino en la cuenca del río Guataney, altura de la avenida Alemania Federal del distrito de San Sebastián, el último lunes. Y nos vamos hasta el Cusco, amigos. Limpian muros incas afectados por pinturas y betún en carnavales. Luego de la celebración de carnavales en distintas partes de la región Cusco, se evidenció la afectación en distintas zonas patrimoniales, como la Plaza Mayor de Cusco y también las calles adyacentes, donde algunos muros resultaron afectados por pinturas y betún. 6:58. 20 viviendas inundadas, 7 kilómetros de vías dañadas en Cerro Colorado, en Arequipa. Los sectores de la ciudad municipal Apipa, José Luis Bustamante y Rivero del distrito de Cerro Colorado fueron los más afectados con las lluvias registradas ayer en la tarde y noche. Al menos 20 viviendas han sido inundadas y 7 kilómetros de vías con daños. Y en Puno, extranjero acusado de ladrón fue atado a un poste de alumbrado público. El propietario del negocio refirió que un día antes un individuo robó su casaca y su llave de su local. Un argentino fue atado a un poste de alumbrado público y sometido a un escarmiento luego de ser acusado de ser un ladrón. El dueño de una productora musical logró atrapar al extranjero cuando forcejeaba la puerta. 6:59. 11 personas se salvan de morir luego de que avioneta que saliera de la pista de aterrizaje en Loreto, la empresa dueña de la aeronave informó que investigará las causas que provocaron el fallo en la nave al momento de aterrizar en una base militar en Putumayo. Vamos con más titulares. Y en la cuerda floja, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el acuerdo de consejo que decidió no suspender al alcalde Abel Serna. El Jurado Nacional de Elecciones le dio la razón al alcalde del centro poblado residencial de Salinas, Bertolf Cliff Jiménez Espinosa, y convocará a audiencia pública para decidir si procede o no la suspensión del alcalde provincial Abel Serna. Abel Serna, con todos sus roches, desarrolló normal su actividad del carnaval en Andahuaylas, ¿eh? Bueno, y tiene una denuncia encima también, ¿no? Este señor. Sí, pues. 7 en punto. Mucha atención, madre de Dios, escuchen bien. Rastreo satelital detecta aumento de minería ilegal en zonas protegidas y el gobierno no dice absolutamente nada. Bueno, Karina Garay, experta en materia ambiental, dice que el gobierno debe replantear nuevas estrategias para evitar que vuelva la Pampa, el Apu. Julio Cusirichi confirma que mineros están ingresando a comunidades nativas, y escuche bien, áreas protegidas. Y nos vamos hasta Tacna también. Indecopi ordena a colegio a matricular a 2 hermanos que no estaban al día con los pagos. Iniciaron un procedimiento administrativo sancionador contra el colegio privado Alexander von Humboldt,
Así lo hizo la comisión de la Oficina Regional de Indecopi en Tacna, donde dictó una medida cautelar contra el colegio privado Alexander von Humboldt, ordenándole matricular a 2 hermanitos para el año escolar 2025, mientras se resuelve el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra este centro educativo. 7:1, nos pasan la información. Solo falta 2 días para la gran inauguración de Mordiscos, pollería que se va a inaugurar en el distrito de Chalhuahuacho, Gonzalo. Atención con lo que se viene, una pollería en Chalhuahuacho que va a estar dando la hora este viernes, nos dicen, ¿no? Sí. Vamos a estar ahí, seguramente. Sí, nos ha llegado una invitación, Sí, Gonzalo. nos ha llegado una invitación para un pollito a la brasa, qué rico. Definitivamente no vamos a negar esa posibilidad. No, jamás. 7:2, vamos con más información. En Cusco convocan a paro de 48 horas contra el gobierno de Dina Boluarte en rechazo a construcción de gasoducto costero. Gremios y organizaciones señalan que un proyecto que beneficia a la empresa TGP y que representa un peligro para los pueblos del sur del país. Además, solicitan solución a otros problemas en la región de Cusco. Y nos vamos hasta Moquegua, atención con Moquegua, ¿qué está sucediendo? Condenan a cadena perpetua a miembros del Tren de Aragua que operaban en hilo. La Fiscalía logra sentenciar con una condena ejemplar tras el rescate de menor de 13 años, víctima de explotación sexual, con la intervención de diversos delitos como tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. El primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hilo consiguió una sentencia de cadena perpetua contra los extranjeros Josgregor Augusto Peñuela Gómez, Darwin Edison Serven Correa, Jefferson Steven Castillo Olivero, por los delitos de trata de personas agravadas, explotación sexual infantil, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos. 7:3, vamos a revisar los titulares en el Plano Nacional. Fiscal de la Nación responde a Dina Boluarte, le dijo: una presidenta tiene que saber guardar las formas y controlar las emociones. Durante el allanamiento a la casa de Santibáñez, la presidenta acusó a la Fiscalía de pretender un golpe de Estado blanco con un sector de la prensa. Delia Espinosa rechazó estas afirmaciones y pidió a la mandataria que respete al Ministerio Público. Y bueno, mientras tanto, Dina Boluarte está muy temerosa por la caída de su gobierno, dice, antes del año 2026, y ha salido a defender a Juan José Santibáñez con un discurso autoritario. La presidenta está acusando a la Fiscalía y a la prensa de maquinar un golpe de Estado blando y busca congraciarse con el Congreso para poder acabar su mandato. Mientras tanto, envía al cuestionado titular del Interior a Europa, pese a que la Fiscalía ha pedido 18 meses de impedimento de salida del país. Vamos con más información en el Plano Nacional, amigos oyentes. Fiscalía de la Nación volvió a citar a la presidenta Dina Boluarte para este miércoles 5 de marzo por caso cofre presidencial. La diligencia se debe realizar desde las 9 de la mañana de este miércoles 5 de marzo en la sede principal del Ministerio Público, ello si la mandataria Dina Boluarte acude. 7 de la mañana con 4 minutos, esto es el informativo Willaricui. Isabel Cortés Chabelita renuncia a la bancada Bloque Democrático y Carlos Ceballos entra en su reemplazo. La bancada de izquierda continúa estando compuesta por Sigrid Bazán, Susel Paredes, Ruth Luque y Edgar Reimundo. 7:5, más información en el Plano Nacional. Poder Judicial evaluará el 11 de marzo pedido de impedimento de salida del país para ministro del Interior Juan José Santibáñez. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria analizará el requerimiento de la Fiscalía de la Nación para que el ministro Juan José Santibáñez permanezca en el territorio nacional y afronte las investigaciones que se le siguen dentro del Ministerio Público. Bueno, y a raíz del 8 de marzo, el día que de alguna manera se conmemora el Día de la Mujer, casi el 78% de las mujeres en el Perú trabaja en la informalidad. La informalidad sigue afectando en mayoría medida a las mujeres. Según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL, el 77.5% de las trabajadoras peruanas se encuentra en la informalidad, una cifra superior a la de los hombres, que alcanza el 71.8%. 7:6, más información en el Plano Nacional. Muchas gracias. Gracias, Gladys.
Está riquito. Vamos con más información. Dice lo siguiente: ley para implementar el voto digital logra aprobación de la Comisión de Constitución del Congreso. Con 18 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones, se aprobó propuesta legislativa que pasará al Pleno para su debate. De ser aprobado, el voto digital sería facultativo para quienes cuenten con DNI electrónico y la aplicación progresiva. Vamos con más titulares y bueno, Luis Aragón ha declarado que el allanamiento a la casa del ministro Santibáñez no era prudente. El congresista cuestionó las acciones del Ministerio Público contra el ministro del Interior y también criticó que en el Parlamento impulsen una moción de censura para sacarlo del cargo. 7 de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillaricuy. Titulares en el plano internacional. Sheinbaum advierte a Trump sobre el 25% de aranceles. Dijo que le va a costar más a Estados Unidos. Sheinbaum destaca la interdependencia comercial que existe entre México y Estados Unidos. Enfatizó que los precios de productos aumentarán, perjudicando a los consumidores finales. Y no solo afecta a México, sino también a Canadá, ¿no es cierto? Sí. Incluso a China. Sí, China sí, con sí. 10% de aranceles. Bueno, Trump ha venido con el pie en alto, como se dice, ¿no? Con varios países. Sí, bueno, la intención es justamente de que, bueno, todo lo que se produce dentro del país sea consumido por los propios estadounidenses, ¿no? Sí. Porque lógicamente algo que vas a importar del extranjero, es decir, por ejemplo, de México o de Canadá o de China, te va a llegar con un costo adicional, ¿no? En este caso, de México y Canadá, 25%, y en el caso de China, 10%. Bueno, vamos a ver cómo le resultan las cosas a Estados Unidos. Está instalando varias políticas que pueden jugarle mucho en contra también, ¿no? Por supuesto, la deportación de muchos mexicanos, que son la mano de obra más importante en Estados Unidos también. Vamos a ver si le afecta o no le afecta. Continúan las deportaciones en el país americano, así que vamos a estar atentos a ver cómo resultan todas las acciones que ha tomado Donald Trump al asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos. 7 de la mañana con 8 minutos. China advierte que luchará hasta el final y anuncia aranceles a importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos. China responde a los nuevos aranceles de la administración de Donald Trump con medidas que afectan a productos agrícolas clave y a empresas estadounidenses. 7,9. Por otra parte, Zelensky lamenta lo ocurrido en el despacho Oval y pide volver a cooperar con Trump para alcanzar la paz. El presidente ucraniano lamentó este martes la situación en la cual se dio esta reunión con Donald Trump en la Casa Blanca y abogó por arreglar las cosas y reanudar la cooperación y la comunicación entre ambas partes de una forma constructiva. Bueno, y hablando de este señor, también Donald Trump está pidiendo al Congreso de su país imponer la pena de muerte a todo aquel que asesine a un policía. El mandatario exhortó a los legisladores que apruebe esa política y recordó que varios oficiales murieron a manos de sujetos que tenían antecedentes penales. 7 de la mañana con 9 minutos. La información en el plano deportivo lo titulan así, Gonzalo, ¿eh? Alianza Lima dio el primer golpe en Chile. Casi ese golpe le retornan en el rostro, ¿eh? Ganó 2-1 a Deportivo Iquique por la Copa Libertadores con goles de Hernán Barcos. Este señor no se cansa de meter goles. Y alguien que sí marcó la diferencia ha sido este señor, ¿no? Eric Castillo. Vaya qué golcito se puso, Gonzalo. Bueno, golazo que metió el ecuatoriano, ¿eh? Fácil puede ser el gol de la fecha. Bien por Alianza Lima, un equipo bastante bajito, la verdad, el equipo chileno. Así que vamos a ver cómo le resulta la vuelta en el Estadio Matute al cuadro blanquiazul. Y por otra parte, Cienciano del Cusco venció al ADT y pasó ya a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras un agónico empate en los 90 minutos, Cienciano le ganó 6-5 por penales al ADT en Huancayo y se mantiene en la Copa Sudamericana. La tanda de penales de infarto, Gonzalo, porque bueno, Garcés inicia para el cuadro rojo el penal y bueno, lo atajan.
Y bueno, la tarea ya comienza a ser cargado a las espaldas, o en este caso a las manos del arquero Volado, que al final le dio la clasificación a lo que viene a ser ya la fase de grupos del Papá de América del Cienciano del Cusco. ¿Qué más tenemos en el plano deportivo? Mala suerte en Alianza Lima. Carlos Zambrano cometió un autogol ante Deportivo Iquique. Alianza Lima lo ganaba 2-0 con comodidad, pero Carlos Zambrano, bueno, acercó el marcador al Deportivo Iquique, ¿no? Vaya, qué golazo. Sí, fue, bueno, el arquero Vizcarra no pudo qué hacer. Bueno, entró el gol porque tenía que entrar. Bueno, fue un gol muy parecido al que se dio en el encuentro Real Madrid contra el Atlético Madrid, el clásico de España, donde Real Madrid le ganó 2-1 al Atlético por la ida de octavos de final de la Champions League. Bueno, los goles los hizo Rodrigo Ibrahim Díaz, y Julián Álvarez también anotó un golazo para el Atlético Madrid, parecido al de... A este jugador de la Alianza, ¿no es cierto? Sí, parecido al ecuatoriano. No, ecuatoriano señor, es, ¿no? Eric Castillo. Eric Castillo. Goles similares el que hizo Julián Álvarez, un golazo, pero no le alcanzó. 2-1. Este es partido de ida, ahora falta el partido de vuelta. Vamos a ver si por ahí puede remontar de alguna manera el Atlético de Madrid. El gigante Courtois no pudo. Con todo su tamaño se lanzó. No pudo. Era imposible. Ni Superman dice que lo alcanzaba. Chiquito Flores de repente lo podía dar. Yo creo que sí, Chiquito Flores. 7:13, amigos oyentes. Ligera pausa y regresamos ya con la ampliación de nuestras notas informativas. La provincia de Cotabambas, cuna y resistencia de la cultura andina, tierra de las bellas flores del Surfuy, Huacanqui y Falcha, organiza el 16º concurso provincial y 11º concurso nacional de danzas carnavalescas y Capayana 2025. Abran camino, abran el paso. Este 8 de marzo, desde las 7 de la mañana, en el Estadio Monumental de Rey Roca, en el distrito de Tambobamba. Disfruta las mejores danzas de la región y de todo el Perú. Participan círculos folclóricos, centros y asociaciones culturales, universidades y mucho más. Ven, inscríbete y participa. Habrá grandes premios. ¡Te esperamos! Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Las Bambas. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera.
también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho, por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, a Perapunco. Alata malora punco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata munas canco taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Sin más, fomentación folclorista, costumbranchista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas de San Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Linda Cholita,
7 de la mañana con 21 minutos. Abran camino, abran espacio, Llactamasicuna, porque se viene ya el encuentro carnavalesco en nuestra provincia de Cotabambas. Y esto va a ser en el estadio Rairoca de Tambobamba. Como todos saben, concurso de danzas, concurso de cachuas. Y bueno, va a haber participación no solo de nuestros 6 distritos de la provincia de Cotabambas, sino invitados de otras localidades, de otras regiones que se van a hacer presentes en el estadio Rairoca de Tambobamba para lo que viene a ser este encuentro carnavalesco El Ticapayana. La actividad programada ¿para cuándo, amigos oyentes? Sábado 8 de marzo esta actividad, el día domingo todavía continúan con las actividades de la Yunza y bueno, aún todavía hay actividades del carnaval de nuestra provincia de Cotabambas. En el caso del día de hoy, amigos oyentes, en el distrito de Mara es importante informarles, en el distrito de Akira, mil disculpas, Hatun Sachahuito y Aquireño están invitando a la gran Yunzada Los Alferados 2025, Sergio García Basilio, Ana Flores Valdivia. Esto va a ser en la Plaza de Armas. La programación es de la siguiente manera: 6 de la mañana parada de árbol, 11 de la mañana almuerzo de confraternidad en el complejo del barrio Huistac, 12 del mediodía inicio del cortamonte, grupos para el gran remate bailable. Está Huamancha, un saludo para mi amigo David Guamaní. Está Surfo y Huacanqui, Airampito, Sami del Perú, Guitarras del Perú. Bueno, ya la fiesta está totalmente garantizada. ¿Quiere ver una yunzada así bien interesante, bien bonita? Váyase el día de hoy al distrito de Akira a partir de las 6 de la mañana para levantar el árbol, Gonzalo. Fuerabamba también. ¿Hoy día hay yunzada? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no es cierto? Hoy día nos invitó nuestro amigo Víker. Sí, pues, Víker va a estar presente ahí seguramente en la yunzada, también en la comunidad de Nueva Fuerabamba. Así que también está invitado, de repente nos damos una vueltita, quizá, quién sabe. 7:23, vamos con información de interés para nuestra provincia de Cotabambas. 7:23 aquí en el informativo Huillaricuy y bueno, se ha dado inicio al traslado de concentrado de cobre minera Las Bambas, pero esto a través de una empresa comunal. Estamos hablando de la empresa comunal Corwan de Huancuire. Ellos también van a ser los encargados de realizar el traslado del concentrado de cobre de minera Las Bambas. El 1 de marzo, esta empresa comunal de la comunidad de Huancuire, estamos hablando de la empresa Corwan, inició oficialmente sus operaciones de transporte de concentrado de cobre de Las Bambas con 30 modernos camiones de reciente generación. Se trata ya del segundo caso. Recordemos que el primer caso fue en la comunidad de Fuerabamba con la empresa Apuyayagua, que fueron los primeros, digamos, en dar inicio al traslado también del concentrado de cobre. Hoy se suma la segunda empresa comunal, estamos hablando de la empresa Corwan de Huancuire. Así es, Corwan es la empresa comunal de Huancuire creada con el apoyo y asesoría de Las Bambas desde su conformación en 2018. Dicha comunidad está ubicada en el distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac. Este formidable comienzo de actividades fortalece el vínculo entre la comunidad y Las Bambas, que continúa impulsando el desarrollo económico de Huancuire y también de la región de Apurímac. Bueno, ya esto salió a hablar y a declarar también el presidente de la comunidad de Huancuire, el señor Ezequiel Wilca, y ha dicho que esto es un hito histórico, es un día histórico para la comunidad, porque como resultado del diálogo van a iniciar con el transporte de concentrado y están agradeciendo también a las ex autoridades y funcionarios de Minera Las Bambas, quienes hicieron posible para que se haga realidad este sueño que tuvieron como comunidad. Bueno, y también habló Gonzalo Constantino Salas, gerente de la empresa Corwan y miembro de la comunidad de Huancuire. Él manifestó lo siguiente: para nuestra empresa comunal es un reto el traslado de concentrado, lo cual asumimos con mucha responsabilidad. Este acontecimiento se hace realidad, dice, gracias al proceso de diálogo y acuerdos que asumimos con Minera Las Bambas. Y bueno, también estuvieron, por supuesto, representantes de Minera Las Bambas en este hito histórico. Uno de ellos fue el superintendente de gestión social de Las Bambas. Estamos hablando del señor Saúl Vigil, que manifestó que desde Las Bambas están comprometidos en acompañar permanentemente
Hoy se ha alcanzado este hito que consolida nuestra relación entre empresa y comunidad, porque en Las Bambas nuestras palabras se traducen en hechos, afirmó Saúl Vigil, superintendente de gestión social de Minera Las Bambas. Bueno, esta alianza que marca una etapa en la historia de la comunidad de Huancuire y el sector minero es justamente el resultado de poner en marcha el programa de desarrollo de empresarios locales promovida por Minera Las Bambas, que viene trabajando en el fortalecimiento, capacitación y acompañamiento en la gestión de la provisión de diversos servicios con éxito dentro de la operación minera y a lo largo del corredor vial sur, reforzando así su compromiso de fomentar la inclusión de las empresas comunales en su cadena de valor. Bueno, la empresa Corwan entonces va a ser la segunda en realizar el traslado del concentrado de cobre de Minera Las Bambas con 30 modernos camiones. Imagina usted, este es un hito que nunca se ha visto a lo largo de la historia. Ya se inició con la empresa Apu Yayagua de Fuerabamba, que también son los encargados de trasladar el concentrado de cobre. Hoy en día lo va a hacer también la empresa comunal de Huancuire, Corwan. Pero como les mencionaba, este es un hito en la historia. Nunca antes se ha visto que una empresa comunal realice lo que es el traslado de concentrado de cobre. Entonces esto va a generar una dinámica económica bastante interesante, va a generar mucho empleo. Los va a introducir también al mundo laboral para que no solamente, quizá en un futuro, presten servicios a la empresa minera, sino que a la empresa minera Las Bambas, sino que también aperturen pues su espectro y puedan prestar servicios a otras empresas mineras, a otras empresas de hidrocarburos, quizá no solamente Las Bambas, ¿no? Las Bambas les abre la puerta, les da el empujoncito, los ayuda, los asesora para que ellos puedan abrirse camino en el mundo empresarial, ¿no? Eso sucede también, Javier, con otras empresas locales, ¿no? La empresa minera Las Bambas les da trabajo, les da algún tipo de contrato y están muy esperanzados en que solo Las Bambas les va a dar trabajo. Pero ese es un empujón, también una apertura para que puedan presentarse a otras empresas con la experiencia que ya tienen, con el aval de haber trabajado con Minera Las Bambas, para que otras empresas puedan de alguna manera contratarlos, ¿no? Es el caso exitoso de la empresa FH. Acabas de mencionar algo muy importante, Gonzalo, porque definitivamente nosotros o las personas que se dedican o tienen empresas, es importante dar ese primer paso, ¿no es cierto? Ese primer salto. Y sí, cuando tienes ya esa posibilidad, lógicamente tienes que ampliar tu espectro, ver las posibilidades. Ahora, si ya estoy trabajando acá, ¿dónde más puedo prestar servicio? Hay otras mineras, hay otras empresas, hay otras instituciones públicas o privadas que necesitan de mis servicios. Pues bueno, definitivamente uno tiene que comenzar a abrir el espectro. Y lo que menciona Gonzalo, uno de esos casos, el cual sí es un caso de éxito, ¿no? Un caso de éxito, y mencionarlo de forma honrosa, es la empresa FH Ingenieros de nuestro amigo Noé Huachaca, que sí trabaja dentro de la operación minera, pero que también no solo trabaja aquí en la región de Apurímac, sino trabaja en otras regiones, trabaja con otras empresas del sector o del rubro minero, y definitivamente el señor lógicamente no se queda parado y dice, no, solo voy a prestar servicios acá, no, rápidamente el hombre ve las posibilidades en otras localidades y presta servicios también, por ejemplo, para Antapacay, entiendo que también para otras empresas mineras. Sí, desde luego, y esa es una recomendación para todas las empresas comunales o microempresas también, que de alguna manera están prestando servicios a la empresa Las Bambas o han prestado en su momento algún tipo de servicio a la empresa. Por favor, vayan a buscar también otras empresas, ¿no? Ya tienen ustedes el currículum, ya tienen la experiencia, ya tienen el aval de haber trabajado para Las Bambas. No se esperancen en que solamente pueden trabajar aquí, ¿no? Vean el caso exitoso de FH Ingenieros, que empezó prestando servicios a Minera Las Bambas, pero gracias a su capacidad y a sus ganas de seguir surgiendo, de seguir creciendo, hoy en día están prestando servicios a distintas empresas a nivel nacional, en Moquegua, en Arequipa y bueno, otras ciudades. Y seguramente en su momento van a saltar también al extranjero, no me queda duda, ¿eh? Ya el siguiente paso sería saltar quizá a nuestro país vecino de Chile, donde hay muchísimas empresas mineras también, así que la recomendación para todos ellos, por favor, no solamente pues esperancen en que van a trabajar en Las Bambas, sino que eso les sirva de aval para saltar a otras empresas dentro de nuestro país.
Bueno, el reconocimiento y el saludo y los éxitos correspondientes a la empresa comunal Corwan, que con 30 modernos camiones estarán iniciando este trabajo de traslado de concentrado de cobre de la empresa minera Las Bambas. Muy bien, 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes, en relación a actividades carnavalescas. Y es que Las Bambas ha auspiciado el Festival Carnavalesco Apurimeño segundo Aputusuy 2025. Minera Las Bambas, identificado con la cultura y la tradición de la región de Apurímac y el gobierno regional de Apurímac, firmaron el convenio de cooperación institucional por la suma de 35,000 soles para el desarrollo del segundo concurso carnavalesco Aputusuy Costumbres que nos unen a Apurímac 2025. Desde el gobierno regional de Apurímac estamos reconocidos por el aporte que nos entrega Minera Las Bambas para seguir cultivando nuestras costumbres y tradiciones. Este apoyo que recibimos será bien utilizado en las diversas actividades de nuestro Festival Carnavalesco segundo Aputusuy Costumbres que nos unen a Apurímac 2025, así sostuvo Julio César Rondán, gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac. Es decir, para Aputusuy, Las Bambas ha entregado, Gonzalo, 35,000 soles. Y lógicamente salta la pregunta, ¿no? Para lo que viene a ser el Ticapayán en nuestra provincia de Cotabambas, ¿con cuánto se está sumando la empresa minera Las Bambas? ¿Te parece, Gonzalo, para el día de mañana conseguimos la información? ¿Con cuánto la empresa minera Las Bambas? Porque entiendo que es el auspiciador principal y entiendo que debe estar yendo con una suma muy interesante. No creo que sea 35,000 o 40,000 soles. No, sin duda alguna no. Ya lo ha hecho el año pasado Javier, lo viene haciendo a lo largo de los años. ¿No? Rememorando, revalorando, pues rescatando las costumbres, las tradiciones, y Minera Las Bambas siempre ha estado presente en lo que es los festejos del Carnaval Ticapayana. Me parece que es una suma importante, ¿sí? Javier, vamos a confirmar para poder soltar la suma, pero seguramente esto ha ayudado muchísimo a que se realice de forma correcta el desarrollo de los carnavales Ticapayana 2025, tanto como en Porotopampa. Ahora este sábado 8 va a ser en el estadio Rairoca. Vamos a estar presentes también haciendo la cobertura. Ojo, si usted no ha tenido la oportunidad, mamita, papito, no has tenido la oportunidad de ir a Porotopampa, al Ticapayana, te has perdido, estás lejos, tenemos la transmisión en vivo en nuestro Facebook, está ahí colgada. Nosotros nos hemos dado un recorrido completo por todo Porotopampa. Tú puedes ver la transmisión ahí para que puedas también vivir el extranjero. Les puedes compartir ese enlace para que de alguna manera pues también ellos puedan disfrutar del Ticapayana 2025. Perfecto, 7 de la mañana con 34 minutos y también tenemos nuestra galería de fotos del Ticapayana 2025. Está en nuestra fanpage, búsquenos como Radio Surfo. Y 7 con 34, amigos oyentes, bueno, hay actividades que se vienen desarrollando no solo dentro de nuestra provincia de Cotabamba, sino a nivel de la región de Apurímac y lógicamente en Abancay también se vienen desarrollando actividades en relación al Carnaval 2025. Siete de la mañana con 35 minutos. Abancay también ha estado disfrutando de su carnaval. Y vamos a recibir el despacho de Marcial Reinaga, Gonzalo. Sí, estamos ya enlazados telefónicamente con Marcial Reinaga desde Abancay, que nos tiene información de cómo vienen sucediendo las cosas allá. ¿Cómo estás, Marcial? Buenos días. Bienvenido al informativo Guillaricui. Muy buenos días, compañeros. Es un placer estar nuevamente con ustedes trayéndoles noticias y eventos más importantes de nuestra comunidad. Gracias por su sintonía y por ser parte de la familia de Radio Surfo. Y vamos a seguir informando y celebrando juntos todo lo que nos hace únicos. Bueno, el Carnavalazo 2025 fue una celebración vibrante y llena de alegría que reunió a toda la comunidad de Abancay, organizado por la Municipalidad Provincial de Abancay. Este evento se ha consolidado como uno de los carnavales más alegres y esperados del Perú. Desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo las calles de Abancay se llenaron de color, música y danza. El evento principal, el Gran Pasacalle, comenzó en el Óvalo del Olivo y recorrió las principales arterias de la ciudad. La delegación de la municipalidad, encabezada por las autoridades locales y funcionarios, demostró un firme compromiso con la promoción de la identidad cultural y el reavivamiento de las tradiciones del carnaval abanquino.
Miles de entusiastas entre comparsas, asociaciones y pandillas de diversos barrios e instituciones de Abancay participaron en el recorrido, creando un ambiente bullicioso y lleno de vitalidad. El Cuerpo General de Bomberos de Abancay también se unió a la fiesta, contribuyendo a un ambiente de armonía y celebración. El punto culminante de la celebración tuvo lugar en la Avenida Arenas, donde se llevó a cabo una fiesta multitudinaria con música en vivo y unzas coloridas, albercas refrescantes. Las bandas locales brindaron un cierre espectacular a esta jornada de actividad tradicional llena de emoción. El concurso de comparsas del Carnaval 2025 se llevó a cabo el 2 de marzo en el Estadio El Olivo. Este evento reunió a diversos barrios e instituciones de Abancay, quienes mostraron su talento y pasión por las tradiciones carnavalescas. Las comparsas participantes deleitaron al público con sus coloridos trajes, danzas y música tradicional, creando un ambiente festivo y lleno de alegría. El concurso fue una oportunidad para que las comunidades locales demostraran su creatividad y compromiso con la preservación de las tradiciones culturales. Las comparsas ganadoras Tuzo y Yacta, Corazón Abanquino y Cielo Abanquino fueron reconocidos por su originalidad, autenticidad y calidad artística. Asimismo, el Carnaval Campesino está en el marco de las festividades del Carnaval Abancay, el más alegre del Perú. La Municipalidad Provincial de Abancay se complace en invitar a toda la población abanquina al esperado concurso del Carnaval Campesino 2025 a realizarse en el Estadio El Olivo el domingo 9 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Prepárense para vivir una jornada llena de color, música y tradición. Las delegaciones más representativas de los diferentes distritos nos deleitarán con su talento y pasión por nuestras raíces. Asimismo, la Municipalidad Provincial, a través de la Gerencia de Comunidades Campesinas y Desarrollo Económico, se complace en invitar a toda la población abanquina al esperado Festival del Timpu, el Puchero y la Chicha 2025, a realizarse en el Parque Micaela Bastidas el sábado 8 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. Asimismo, el alcalde Raúl Peña y congresista Elizabeth Taipe coordinan acciones para impulsar infraestructura y abastecimiento de agua para riego y consumo humano, un paso clave para destrabar proyectos estratégicos de infraestructura y garantizar el acceso al agua en la provincia. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Abancay, a través de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y equipo de Serenazgo, se han sumado activamente a la búsqueda de la menor Mildred Alegría Paujara, 15 años, quien desapareció el pasado 26 de febrero ante la angustia de su madre y familiares. El alcalde Raúl Peña ha ofrecido todo el respaldo institucional para intensificar los operativos y ubicarla lo antes posible. Asimismo, Todos Somos Pucllay, TV Perú presente en el lanzamiento del carnaval originario del Perú Pucllay 2025. El pasado viernes 28 de febrero, TV Perú transmitió en vivo el lanzamiento del carnaval original Perú Pucllay 2025, llevado a cabo en la Plaza Mayor de Andahuaylas. Desde temprano la cobertura destacó la tradicional exposición del puchero, emblemático plato de la festividad, y las vibrantes presentaciones de comparsas con carnaval y música autóctona. Este evento de antesala del gran encuentro a realizarse durante los días 19 al 21 de marzo destacó la riqueza cultural del país y reafirmó el compromiso de TV Perú con la difusión de nuestras tradiciones ancestrales. Finalmente, el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Celebramos con la fortaleza, la dedicación y la pasión de las mujeres que cambian el mundo con cada paso que dan, desde los grandes logros hasta los pequeños actos de bondad. Su influencia es poderosa e inspiradora. A todas las mujeres, gracias por su valentía, por luchar por la igualdad y por ser faros de esperanza y amor en nuestras vidas. Que este día sea un tributo a su incomparable espíritu y a todas las maravillas que aportan al mundo. Feliz Día de la Mujer este sábado 8 de marzo. Es todo por ahora, compañeros, hasta la próxima semana. Kusachapone Guaycachay Marcial Reinaga. Miércoles Miércoles, listo, miércoles cama entonces Guaycachay Marcial. Sí. Año punto Campuna Pascachun. Campajpes. 7:41, vamos con más información, amigos oyentes. Ya se viene el bloque de nutrición en breve. Bueno, y es que también la empresa minera Las Bambas ha entregado ganado vacuno y ovino a Tuntuma, ubicado en el distrito de Belille. Oveja conata, chashki goscaco, checa, huaca conata. 2.200
ovinos, 106 vacunos para impulsar el desarrollo ganadero de esta localidad. La comunidad de Tuntuma, ubicada en el distrito de Velilla y Chumbivilcas, recibió de parte de la empresa minera Las Bambas un total de 2.211 ovinos y 106 vacunos entregados como parte de los compromisos asumidos con esta comunidad. Esta significativa entrega representa el símbolo del trabajo conjunto para el desarrollo de la comunidad. La entrega del ganado se realizó en diferentes etapas. Inició en octubre de 2024 y culminó el 23 de febrero de 2025, asegurando así una adecuada distribución y adaptación del ganado a su nuevo entorno. 7 de la mañana con 42 minutos aquí en el informativo Willaricui. Se viene ya el terror de los padres, que es el colegio, el inicio de las labores escolares, levantarse temprano, darle desayuno a sus hijitos y alistar pues la lonchera, ¿no? La famosa lonchera para que se puedan llevar al colegio. Y justamente vamos a conversar con Charlotte Izquierdo, nutricionista del Centro Médico Antahuasi, para que nos pueda hablar sobre las loncheras saludables, aprovechando pues el inicio de la etapa escolar. Charlotte, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Muy buenos días, chicos. Sí, el día de hoy vamos a hablar de las loncheras saludables, porque ya precisamente estamos a puertas de iniciar el año escolar y tenemos que reforzar este conocimiento, ¿no? Porque aún todavía se mantienen vivos estos mitos de que si llevo lonchera, no llevo lonchera, que si mejor le doy en efectivo, dinero, ¿no? O que de repente ya tomó desayuno, o de repente que no tome desayuno porque va a tomar la lonchera en el colegio, ¿no? Entonces hoy vamos a desmitificar un poquito ello. Vamos a iniciar por qué es importante, ¿no? Con la importancia de la lonchera. La lonchera es importante porque obviamente va a favorecer al rendimiento escolar. ¿Qué pasa? Recordemos que el niño sale del colegio con un desayuno, pero no necesariamente este desayuno va a cubrir todas las horas en las que va a permanecer en el colegio. Si el niño no consume su lonchera, las 2 últimas horas de clase va a estar cansado, va a estar desconcentrado y obviamente eso va a perjudicar su aprendizaje y el rendimiento, ¿no? A su vez va a afectar el desarrollo, porque recordemos que los pequeños están en pleno desarrollo, ¿no? Y obviamente la autoestima, ¿no? Es importantísimo que yo pueda brindar este requerimiento de energía en la lonchera del colegio. Ahora, ¿cómo debe ser mi lonchera? Mi lonchera tiene que tener 3 características. Tiene que ser balanceada, quiere decir que tiene que tener todos los nutrientes, tiene que ser ligera y tiene que ser atractiva, ¿no? ¿Por qué tiene que ser atractiva? Porque si yo le envío, no sé, pues una masa de repente color verde que ya se puso un poco oscura, obviamente no la va a querer comer, ¿no? Y si yo le envío algo muy pesado, de repente le mando frijoles, obviamente eso le va a caer pesado y no se va a sentir bien, al contrario va a estar con pesadez, con malestar, de repente hinchado, qué sé yo. Entonces tiene que ser ligera, atractiva y tiene que ser balanceada. Ahora, los grupos de alimentos que tienen que poseer esta lonchera son 3. Básicamente un grupo energético, que puede estar pues ahí el pan, un que otro queque saludable, de repente canchita, ¿no? Un alimento regulador, que pueden ser frutas o verduras, y un alimento constructor o formador, que puede ser pues queso, yogur, pollo, huevos, etc. Entonces, vamos a empezar primero con los alimentos energéticos, o los que me proporcionan pues energía, básicamente. Aquí vamos a tener a los carbohidratos, como el pan, ¿no? Los fideos, el arroz, la papa, ¿no? La yuca, el oyuco, y también van a estar las grasas, como la palta, ¿no? Los frutos secos, por ahí de repente un poquito de aceite de oliva. También vamos a tener los alimentos constructores, donde tenemos pues a los lácteos, el queso, el yogur, la leche, las carnes y el huevo. En los reguladores, les mencionaba, frutas y verduras, y algo importantísimo aquí es el agua, ¿ya? Antes de pasar a los ejemplos, es importante saber lo siguiente. La lonchera tiene que ser de fácil manipulación. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que enviar un alimento que lo pueda consumir rápido y que no sea tan complicado, ¿no? De repente si le mando algo muy complejo de pelar, ¿no? Va a ser muy difícil para él y lo va a dejar. ¿Por qué? Porque los niños quieren comer rápido para salir a jugar, que es lo típico.
Tiene que ser agradable y no tiene que tener olores fuertes, ¿no? Si de repente yo le pongo mucho huevo, ¿no? Cuando abre ese tupper el olor va a ser muy fuerte y no lo va a querer consumir. Adicionalmente tiene que ser una preparación sencilla, porque si yo me cuesta mucho trabajo preparar la lonchera, lo más probable es que en la mañana ni siquiera la pueda enviar, ¿no? Porque no me he dado tiempo de prepararla. Entonces, días previos yo tengo que saber qué es lo que va a ir en la lonchera de mi hijo. Otro punto importante aquí es el tema de los tuppers. ¿Por qué? Porque los tuppers, normalmente a veces vemos un tupper de color, no sé, rojito, azul, verde, colores intensos, llamativos, pero lamentablemente no estamos seguros si estos tuppers, al estar en contacto con los alimentos o con los líquidos ácidos, puedan desprender algún químico, ¿no? Algún contaminante y obviamente hacer daño. Por ende, tratar de que los tuppers sean transparentes. Cosa que también puedo hacer una renovación de acuerdo al desgaste, ¿no? Recordemos que los tuppers transparentes se suelen poner amarillos. Si se suele poner amarillo, quiere decir que ya está envejeciendo y debo hacer el cambio. Pero en los tuppers de colores fuertes ya no voy a poder observar el envejecimiento. Entonces, de preferencia que sean tuppers blancos o transparentes para yo poder hacer el cambio y la renovación al menos 2 veces por año, ¿ya? Y algo importantísimo, una vez que la lonchera llega a casa ya consumida y el tupper está sucio, debo de lavarlo apenas llegue. No esperar hasta la mañana siguiente antes de preparar la nueva lonchera para lavarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que ha quedado restos de alimento y este es un caldo de cultivo para las bacterias. Por ende, estas bacterias pueden penetrar inclusive en las fibras del tupper, ¿no? Del plástico, como algunas veces se puede ver que dejan puntitos negros, ¿no? O en los bordes del jeve. Y por ende, esta lonchera, si no ha sido bien lavada, puede contaminar el nuevo alimento que ingresa. Entonces, de preferencia, se lava apenas llegue del colegio y ya se pone boca abajo, ¿no? Para al día siguiente hacer la nueva preparación. Eso es importantísimo. Ahora vamos a revisar qué es lo que podría tener mi lonchera. Es importante diferenciar los grupos de edad, ¿no? Si yo tengo niños en inicial, en primaria y en secundaria, las loncheras son diferentes, sobre todo con respecto a cantidades, ¿no? Aumenta la cantidad, pero no quiere decir que va a cambiar el nutriente. Todas las loncheras en los diferentes tipos de edad tienen que tener un componente sólido, que normalmente suele ser un carbohidrato o una proteína, una fruta y verdura que contienen vitaminas y minerales, y sí o sí tiene que contener una bebida. De preferencia siempre se recomienda que sea agua, ¿no? Porque tienen que estar bien hidratados. Recordemos que los niños pues están corriendo, están en actividad, aparte que están pues en clases. Pero se le puede enviar también un jugo de fruta natural que no sea de pura fruta, ¿no? Como un agua frutada, un refresco de cebada, un refresco de carambola, un refresco de naranja. Muy bien, ahora vamos a pasar al componente sólido. Por ejemplo, uno de los ejemplos podría ser, para nivel inicial, media unidad de papa mediana, ¿no? Media papa mediana con queso fresco picadito en cuadritos. Eso iría como componente sólido. Como fruta le puedo poner de repente una mandarina pequeña, o también le podría colocar una verdura, ¿no? Zanahoria cruda en palitos delgaditos, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar la masticación, porque recordemos que ahora nos estamos olvidando de masticar. Entonces el colocar zanahoria o colocar apio en las loncheras, que no es algo descabellado porque ya se está haciendo y los niños lo están aceptando bien, es una buena opción. Otra, colocar choclo desgranado también, ¿no? El choclito también promueve la masticación, entonces es importante. Con unos palitos ahí para que pueda consumir. Otra opción, por ejemplo, en lugar de colocar el queso, podríamos colocar huevitos de codorniz, ¿no? 4 unidades en el caso de nivel inicial. Y como fruta también podríamos colocar una manzana. Esto siempre, como les decía, acompañado de un refresco. Si ya pasamos a primaria, podríamos enviarle un sándwich, ¿no? Un pan con de repente sangrecita, o un pan con huevo, o un pan con atún, ¿no? Y acompañado de una fruta, también podría ser una mandarina, un durazno, ¿no? La fruta de temporada, esto es importante. Utilizar la fruta que yo encuentre en el mercado, ¿no? No buscar frutas que de repente pues no está en temporada y que cuesta muy caro, o que de repente están congeladas, qué sé yo. No, buscar la fruta de temporada.
va a ser mucho más accesible, se va a mantener bastante bien con la temperatura del ambiente y no va a haber problemas. Obviamente acompañado también de un refresco, ¿no? Puede ser un refresco de manzana, una limonada. Otra opción también podría ser medio choclo desgranado con queso, ¿no? También su fruta y un refresco. Si ya está en secundaria, no debemos de dejar la lonchera, ¿no? A veces pensamos que ya porque el niño está grande, que ya solamente le doy el dinero y que compre él. Pero en realidad en los kioscos no venden alimentos saludables. Entonces, enviarle la lonchera de igual manera. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Fruta picada, ¿no? Con un poco de yogur, en este caso media taza de yogur, adicionado a ello también una verdura que podría ser la zanahoria, como lo mencionamos, ¿no? En cubitos pequeños, tampoco no lo voy a mandar muy grandes para que sea fácil de comer, y su bebida, un refresco. O pan con pollo, de repente. Lo importante aquí es empezar a agregar las verduras. Entonces le puedo poner con una hoja de lechuga, con una hoja de espinaca, ¿no? O con apio picado de repente, pero incorporar una verdura. Muy bien, ¿qué es lo que debo de evitar? Debo de evitar en lo posible alimentos que contengan los octógonos, ¿no? Recordemos que el Perú ha regulado el tema del consumo de sodio, azúcar, grasas y grasas trans. Y los alimentos actualmente contienen un sello. Este sello te indica o te informa de manera mucho más clara que el alimento contiene un alto contenido de azúcar, un alto contenido de sodio. Por ende, yo debo de evitar mandar estos alimentos en las loncheras. Pero ojo, es importante que yo sepa que a veces en el empaque individual no está el sello está en el empaque grande. Por eso yo en lo posible mejor mando alimentos naturales, alimentos preparados recién, que estos alimentos industrializados. ¿Por qué? Porque el sello no me va a figurar de repente en la bolsita pequeña, sino en la bolsa grande. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué alimentos contienen estos sellos? Normalmente son pues las gaseosas, los jugos envasados, estos néctar, ¿no? Que Puli, etcétera, los embutidos, la comida chatarra como caramelos, chupetines, chicles, ¿no? Evitar en lo posible las papitas fritas, los chisitos, los chicharrones, ¿no? Y obviamente tratar de enviar cosas naturales, ¿no? Si yo le envío una mayonesa envasada, obviamente pues es una mayonesa cargada de grasa. De repente yo en casa podría preparar algo más saludable y enviárselo en su loncherita. Siempre tratar de innovar, como les mencionaba, que sea algo atractivo, que no se vea feo, que tenga muchos colores, para que sea pues atractivo para el pequeño consumir su lonchera en el momento del colegio. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna consulta? Estoy atenta para poder... Bueno, sin duda alguna es muy importante que hoy en día los papás le pongan muchísima más atención a una alimentación saludable para los niños que están en crecimiento y sobre todo que están yendo a los colegios a aprender, donde necesitan su máxima capacidad. Antiguamente quizá no había tanto cuidado con ello, pero también tengamos en cuenta, Charlotte, que antiguamente no habían tantos productos que hacen tanto daño, ¿no? Como los productos con grasas saturadas, los productos embolsados. Bueno, un sinfín de productos que, por conocimiento tengo, la mayoría de mamás o papás, por ahorrarse el tiempo, les envían, ¿no? Papitas Ley, que chocolates, que dulces, caramelos, los famosos frugos. Reiterarles simplemente, Charlotte, a los papás que tengan muchísimo cuidado con esta clase de productos que son nocivos, ¿no? Son muy dañinos para la salud, sobre todo de los más niños. Así es, no todos los productos envasados son nocivos para la salud porque tienen una gran cantidad de químicos, colorantes artificiales, conservantes, sodio, azúcar, y obviamente no es recomendado, ¿no? Entonces, en lo posible, evitar enviar este tipo de alimentos. Muy bien, Charlotte, te agradecemos por este espacio. Seguramente ya los papás han tomado nota cómo empezar muy bien el año escolar con las loncheras saludables. Ya estaremos conversando próximamente. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos. Buen día. Buen día. De la mañana con 56 minutos, estamos en el informativo Huillarico y de acá de un rato se viene la Catedral del Deporte
con el chicote así de la verdad, porque les va a dar a todos, ¿ah? Incluido Alianza Lima, incluido el papá de América, va a recibir el látigo de la Catedral del Deporte, ¿ah? 7:56, vamos con Aquiles Abarca desde Tambobamba. Profesor Aquiles, y Minayan Alillancho, y Manenquin, Huaracocha, Paco, Kunampunche, Parancacho, y Shachu Manacho, Willarimayco. Muy buenos días, Huaracocha, Javier, Jinayata, Flipping, Kei Guaira, Wasi, Surfipe, de Tahuacunata, Napaya Comuni, Hatun Soncuyo, Tamobamba, Yactasmando, Pach, Arita, Purimas, Haikeman, Jinaja, Kunampunchau, Parancan, Kunanjuk, Iskeura, Jinacha. Chaymantaka pasareros patardentakaj para Mulankatajmi. Chaynatan apukuna Huajarimuan Huaracocha Javier. Cusapone Huaracocha Aquiles Abarca, Altomizao Riki, Paca, Yachayacha y Conata Riki, Paita, Taporiconanch Riki. Cusapone Huaracocha Aquiles, Willarimeco, y Mancashan con Ampacarpa. Bueno, a ver, castellano, si me escucha español, se me escucha con aspiraciones, a ver. Un anciano de nombre Mario Carmen Hurtado Escalante, de aquí de Tamobamba, aproximadamente de 90 años de edad, fue trasladado al asilo del distrito, al albergue asilo, como lo llamen, al distrito de Cotabambas, el día de ayer, martes 4 del presente. ¿Por quién? Bueno, pues gracias por el hospital de Tamobamba. El anciano en mención es pues del barrio Chefchicaya, Tamobamba. Este anciano pues venía sufriendo el abandono, bueno, todo, ¿no? Ya un buen tiempo, o hace años. Si no fuera la señora Luisa Escalante, que dice que es su sobrina lejana, esta señora se ha encargado de alguna manera de prestar la atención, todo. Bueno, si no fuera así, peor sería pues su vida de este pobre anciano, por la razón que no tiene pues ni hijo y más familiares. Bueno, mis queridos paisanos, por la gestión por el traslado al albergue o al asilo de ancianos, tenemos el digno de felicitar también a los vecinos del barrio, al hospital, a la municipalidad, en coordinación con todos ellos, pues bueno, han logrado este espacio, un cupo para el albergue en el distrito de Cotabambas. Que bien. Por último, mis queridos paisanos, en el hospital de Tamobamba hay un médico cirujano general, especialista en apéndices, en hernia, en oclusión o cólico, ¿no? Y otros. Durante 4 meses va a estar este señor médico con la atención por 10 días al mes, con la atención y con operaciones, etcétera, etcétera. Paisanos de la provincia de Cotabambas, aprovechen de visitar al hospital de Tamobamba si sufren pues, de estos males, para vuestra operación, sin ir a la ciudad del Cusco, a la ciudad de Abancay, Kunantutamantan, Willaricamusca, Hueracocha Javier, Hueracocha Guillermo, y menos Hueracocha Guillermo, Purini Muranqui, Maikunapin, Gunaymantaño, Huilariramsheke. Profesor Aquiles Hueracocha Guillermo, Garik Haikaj Mehamon, Gariki, lunes. Aló. Profesor Aquiles, Huilarimashanquicho Manacho, lunes Ponchetarajme, Hueracocha Guillermo, Cheamon. Carnaval pasa Italia, Samón. ¿Qué van a callar, Javier? Hueracocha Gonzalón. Pero, o sea, que se han prestado su voz. Mana, no calla Rimamshani, no calla Rimamshani, Hueracocha Aquiles, Pantamashan, Grik, Alto Misaj, Nimshek, no cam Nimshek, Griki. Pita, a ver, Chisoteta, Chorarazo, a ver. No cama, Riki, no cama Chorashek, Griki, profesor Aquiles, Amé, con Canquicho, Hueracocha, Alto Misaj, Listo. Profesor Aquiles, perfecto. Muchas gracias. Pagar en cama. Pagar en cama, buenos días. Buenos días. 8 de la mañana en punto, tenemos comunicación telefónica con Gonzalo. Sí, aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy el profesor Julián Portugal. Quisiera reforzar un poquito lo que dijo el profesor Aquiles sobre ese anciano Carmen. Adelante, profesor, Hurtado, sí, adelante, lo escuchamos. Ya. Muchas gracias, buenos días. Entonces, puedo salir ya, ¿no? ¿Aló? Adelante, profesor, lo escuchamos.
Ya, muy buenos días con toda nuestra provincia de Cotabambas, especialmente con los distritos aquí, Amara, Chalahuacho, Cotabambas, Coyulqui, Tamobamba. Soy el profesor Julián Portugal Hurtado y quisiera manifestar a lo referido por el profesor Aquiles Abarca Peralta con referencia al anciano Carmen Hurtado Escalante. Efectivamente, es un anciano que estaba en una necesidad bastante dura, pero yo quisiera manifestar un poquito de su historial. Quien debe dar agradecimiento a este anciano es el pueblo de Tambobamba, especialmente el Colegio Erasmo Delgado Vivanco, que antes se llamaba Encino del Val. Yo también soy orgulloso de ser enciniano, no erasmiano, enciniano, porque soy del Colegio de Encino del Val. Mire, la historia dice lo siguiente. En los años 1970, o sea, en la década del 70, cuando yo era estudiante, el Colegio Erasmo Delgado Vivanco, antes Encino del Val, estaba por cerrarse. A falta de alumnos, iba a ser hasta el 3er grado nomás. Y los funcionarios de entonces tenían que, hacer malabares, como siempre los directores lo hacemos, matricular a alumnos fantasmas, lo que se dice hoy, pero esa vez no era así, sino matricularon. Y ese señor ha sido alumno del Colegio Erasmo Delgado Vivanco, hoy, antes Encino del Val, y le llamaban cariñosamente el colegialito, ¿no? Entonces, con todo eso se ha logrado de que el Colegio Erasmo Delgado Vivanco hoy, antes Encino del Val, tenga pues su vigencia, ¿no? Entonces, el Colegio Erasmo Delgado Vivanco hoy le debe mucho a ese señor porque él ha sido alumno y ha asistido a clases, era mi compañero de aula, por eso me da mucha pena que el pueblo de Tambobamba no sepa reconocer a ese señor. Y hoy doy gracias a Dios, sinceramente, que lo hayan recogido a ese albergue de ancianos en Cotabambas. Muchas gracias a las personas que han hecho ese trámite y ese gesto, a quienes lo acogen también. Pero sinceramente llamo la atención al colegio EDB, que a ese anciano han debido darle. Claro, de repente no conocen la historia, pero quienes conocemos la historia, sí lo decimos. Y Dios lo tenga pues siempre presente al cariñosamente llamado antes nuestro compañero colegialito. Eso nomás quería decirles, señores de Radio Surpo, y muchas gracias, muy buenos días. Perfecto, profesor Julián, le agradecemos. Muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. 8 de la mañana con 4 minutos, nos envían el cronograma para nuestra emisora de lo que vienen a ser las elecciones del Frente de los Intereses del Distrito de Coyulqui. Mucha atención, el cronograma es el siguiente: para nuevo Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Coyulqui, convocatoria y difusión del proceso electoral 11 de febrero, inscripción de candidatos del 24 de febrero hasta el 8 de marzo, plazo para observación y corrección de candidatos, el inicio ha sido el 9 o va a ser el 9 de marzo, concluye el 13 de marzo, publicación de listas y o candidatos 15 al 18 de marzo, campaña electoral hasta el 23 de marzo, votación 23 de marzo, escrutinio y votos y resultado y publicación de resultados el 23 de marzo. 8 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes, hora de la información del bloque deportivo, la Catedral del Deporte. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Hola, ¿cómo están, amigos? 8 de la mañana con 5 minutos. Rápidamente nos vamos al bloque deportivo. Gracias, Javier. Gracias, Gonzalo. Bueno, algún día nos invitarán su suculento desayuno que normalmente a esta hora se van a tomar. Café La Cholita, un poco de palta de
de la zona de Coyurqui, no está nada mal, ¿no? 8:06 minutos ya. Bueno, vamos con la información deportiva, siempre enviando el saludo cordial a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tambobamba, un lugar importante donde se va a desarrollar este fin de semana la gran final del concurso de danzas y hashwas en el marco de los carnavales del Ticapayana 2025. 8:06 minutos. Vamos con la información deportiva. Bueno, ayer se jugó el partido de ida, hablando de la Copa Libertadores de América, entre el Alianza Lima y el Deportes Iquique. Un partidazo que se dio precisamente en esta localidad. El Alianza, yo creo que está a otro ritmo, ¿no? Está jugando muy bien de la mano de Gorosito y también de los jugadores. Gran plantel que tiene la Alianza Lima. Ha sabido manejar, tener muñeca, este entrenador, para poder obtener los resultados que se vienen dando hasta el momento. Ya tiene un paso adelante para la clasificación a la fase de grupos, ¿no? En esta fase 3, y precisamente el equipo de Iquique, ¿no? De Iquique, se vio ensimismado, se vio con un Alianza Lima bastante prometedor, bastante emotivo también, queriendo ganar este encuentro de visitante. Hace muchos años que no lo hacía un equipo peruano, ¿no? ¿Se acuerdan que de visita siempre ratoneábamos, pero ahora se propuso juego y yo creo que la Alianza Lima está en ese nivel? Bien por el Alianza Lima, que ayer venció precisamente a Iquique en la fase 3 de esta Copa Libertadores. Falta el partido de vuelta, ¿no? El partido de vuelta que seguramente será en el estadio del Matute, donde se jugará este encuentro y cerrará pues su pase y su clasificación a la siguiente fase de este torneo internacional. Bueno, sin duda Alianza Lima fue superior a Deportes Iquique de visita, aunque en los minutos finales pasó apuros para asegurar la victoria que lo acerca a la fase de grupos. Cueste a quien le cueste. Bueno, algunos dicen pues que son detractores de la Alianza, dicen que no, que ese equipo va a llegar hasta ahí nomás, veremos qué pasa en la fase de grupos, pero es cierto que jugó bien. Hay que reconocer cuando un equipo está jugando bien y que sin duda tiene también logros en el torneo internacional. Vamos a ver, claro, sin duda, qué pasa en la fase de grupos, porque esta es la fase preliminar. Bueno, entonces ahí está el Alianza Lima, importante el encuentro que se dio precisamente el día de ayer. Bueno, vamos con más información deportiva. Y ayer también se jugó la primera fase de la Copa Sudamericana en un partido importante entre equipos peruanos. Se dio precisamente entre el Cienciano y el ADT Tarma. Hinchas del Cienciano no estuvieron contentos con el accionar del cuadro del Cienciano. Ese partido fue muy pobre. Realmente no se ofreció absolutamente nada de juego. Ambos equipos estuvieron intermitentes, no podían dar 3 pases seguidos para poder mantener el balón. Parecía un partido de Copa Perú en realidad. Y era un torneo, bueno, estamos arrancando un torneo internacional. Ojalá que mejore, el Cienciano, pese a que ganó en penales. Ojalá que mejore, porque realmente las presentaciones que está haciendo vienen de mal en peor, entiendo. Creo que jugó mejor ante el Deportivo Garcilaso, jugando de local, en este caso en Cusco, en el Estadio Garcilaso. Creo que fue un partido más atractivo, más dinámico, con mayor soltura, pero realmente ayer lo que ofreció el Cienciano y el ADT en Huancayo, jugando por la Copa Sudamericana, fue de un nivel bastante pobre. Bueno, al espectáculo le salvó que empataron, se fueron a la tanda de penales. Bueno, ahí anotaron prácticamente todos en la fase. Falló Garcés, ¿no?, al inicio para el cuadro del Cienciano, pero al final también falló en el último penal falló el jugador del ADT de Tarma, lo que hizo que vayan a la súbita tanda, pues digamos, de quien mete gana. Precisamente Volado fue el héroe de esta jornada, ¿no?, del arquero del Cienciano del Cusco, que está medio lesionado, pero que está tapando regularmente también. Pero finalmente se puso la casaquilla del papá de América y pudo concretar el tanto, atajar primero y luego concretar el tanto de la victoria del Cienciano del Cusco. Bien por el Cienciano, pero reitero, tienen que mejorar muchísimo, porque así no van a hacer presentaciones a nivel internacional. Realmente pobre la presentación en juego, del cuadro del Cienciano del Cusco. Bueno, jugó Cristian Cuevas, sí, jugó faltando 15 minutos, ingresó, le dio un poco de dinámica, pero pesadito todavía está Cristian, le falta un poco más de
jugar mejor, de estar a la altura pues de estos encuentros. Bueno, no sé cuál será el trabajo y tratamiento que están haciendo con Cristian Cueva. Lo cierto es que no está tanto al ritmo futbolístico, ya son más de un mes, casi un mes y medio o 2 que está en el Cienciano, pero que no está viendo mejoras, ¿no? Es un jugador que se le necesita desde el pitazo inicial, todavía es bastante joven, ¿no? Para poder ofrecer fútbol, ¿no? Ya, por ejemplo, lo más cercano que tenemos a Barcos, ¿no? De la Alianza Lima, que con casi 41 años está en forma y está ofreciendo un espectáculo de primer nivel. Eso es digno de imitar para muchos jugadores, precisamente tanto del torneo local como internacional. Bueno, también ayer en declaraciones estuvieron contentos muchos de la Alianza Lima, ¿no? Precisamente reiteraron su felicidad, indicaron que todavía esto falta un segundo tiempo, dicen ellos en Lima, pero ya tienen prácticamente la llave casi asegurada, ¿no? La Alianza Lima, que ha jugado bien y que ojalá cierre pues en el Matute cuando le toque enfrentar de vuelta a Deportes Iquique. Ocho de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Rápidamente nos vamos a lo que es la programación de la fecha número 5 del torneo de la Liga 1. Atención, amigos oyentes, este fin de semana tenemos fecha ya por este torneo. Alianza Universidad va a enfrentar al Deportivo Garcilaso, esto el viernes a la 1 de la tarde. El Alianza Lima también adelanta su encuentro para el viernes cuando enfrente al Ayacucho Fútbol Club. Este partido se juega a las 8 de la noche. Hay racha de la Alianza Lima. Bueno, va a jugar de local, seguramente la hinchada apoyará. Oye, ¿cuántito se está invirtiendo en la Alianza? Pero también hay retribución, porque la hinchada está llenando el escenario deportivo, ¿no? Y eso significa taquilla, ¿no? Bien por la Alianza, están trabajando bien. No empezó bien, muchos no veían con buenos ojos a la Alianza, pero ahora parece que el ritmo de juego y bueno, la importancia que también tienen los jugadores hizo de que se arme un buen plantel y ahora esté dando la hora. Más partidos que se van a desarrollar precisamente el sábado. El UTC de Cajamarca enfrenta a la Alianza Atlético, el Sport Huancayo enfrentará a la ADT de Tarma el sábado, también a las 3:30, ADT que se quedó sin torneos internacionales, quedó ahí nomás. El Melgar de Arequipa, jugando de local, enfrentará al Sporting Cristal a las 6 de la tarde del sábado. Buen partido el que se va a dar en Arequipa, ¿no? Con un Melgar que juega hoy, ¿no? Ante Cerro Porteño, ¿no? Partidazo que se viene también por la Copa Libertadores. El Sport Boys del Callao enfrentará al Universitario de Deportes el domingo a las 3 de la tarde. Buen partido dicen que ahí hay polémica porque el Sport Boys parece que va a jugar en el Estadio Nacional, no puede jugar en su estadio allá en el Callao, por las condiciones que ofrece, en fin, además también por un tema de taquilla, ¿no? Quieren un poquito incrementar el presupuesto de este equipo con el Universitario. Cienciano del Cusco jugará de local ante Comerciantes Unidos y sería su primer triunfo, es que lo hace, y tienen que jugar mejor el Cienciano porque está ofreciendo presentaciones realmente indecorosas para un equipo histórico, ¿no? Del fútbol nacional y por supuesto copero. Atlético Grau enfrentará al Chancas el lunes a las 3 de la tarde y cierra este encuentro el Binacional enfrentando al Juan Pablo II. Va a descansar, segundo el Cusco FC, ¿no? Va a descansar después de que también este jueves se enfrente al Atlético Grau por la Copa Sudamericana. Para que otro equipo cusqueño también marque la diferencia. Vamos a ver qué pasa. Hay norteños y sureños, en este caso los de Cusco están, ya uno pasó, como es el Cienciano del Cusco. Vamos a ver qué pasa el jueves cuando se enfrente pues al Atlético Grau. Ocho de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Atención, amigos oyentes, ya se vienen las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Pero antes nos vamos con la información que se viene precisamente desde Arequipa, porque en Arequipa se está viviendo toda una fiesta por la participación del Melgar de Arequipa en el torneo de la Copa Libertadores de América. Precisamente hoy enfrenta al Cerro Porteño, partido que se juega ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. En el Estadio Monumental allá en Arequipa, que seguramente será un lleno total, ¿no? Apoyen, amigos arequipeños, a su equipo, en este caso al Melgar, que enfrenta hoy al Cerro Porteño. El Cerro Porteño es un equipo bastante copero, ¿ah? Ha marcado la diferencia en Copas Libertadores, Sudamericanas, es
Es un equipo de buen nivel y vamos a ver qué pasa. Juega de local el Melgar. Vamos Melgar, ojalá que sea otro resultado positivo, ¿no? Para el fútbol nacional. 5 de la tarde entonces este encuentro que se va a desarrollar precisamente en Arequipa. 8 de la mañana ya con 16 minutos, 8 con 16, le ponemos punto final al bloque deportivo, amigos oyentes. Los invitamos todavía a continuar en la programación. Se vienen las primeras planas de los diarios de circulación nacional con Lisbeth Saldívar. Por supuesto, nosotros nos despedimos del bloque deportivo porque vamos a cerrar el programa de la radio. No sin antes enviar un saludo cordial a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Chalhuahuacho, específicamente en el barrio Los Álamos. Así es, nos han enviado un saludo para la catedral, dicen muy bien, gracias por su sintonía. Y por supuesto también a nuestros amigos de Huicha y Pampa, ¿no? Un gran abrazo para todos ellos que siempre están pegados a la sintonía de nuestra emisora y por supuesto están pegados al informativo Huillarico, y porque hay información de calidad y por supuesto información que viene del ámbito local, regional y nacional. Por nosotros será hasta el día de mañana en el bloque deportivo. Amigos, tengan buena mañana, se vienen las primeras planas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 18 minutos, 8 con 18 en el informativo Huillaricuy. Ya está con nosotros nuestra colega desde la ciudad del Cusco, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. ¿Cómo estás, Lisbeth? Buenos días, ¿cómo está la garganta? Parece que está un poco agripada. ¿Se hizo mujer con la lluvia? ¿Cómo está? Buenos días, William, buenos días. O recién está despertando, tal vez. A nuestros amigos, no, ¿cómo? Yo desde las 5 estamos ya ahí haciendo algunas actividades de casa. Con la lonchera escolar. Con la lonchera escolar, de todas maneras. Bueno, Sí. Por acá por Cusco te cuento, estoy en la cabina número 3 y entonces por acá la lluviecita felizmente calmó la lluviecita. Esta mañana está nubladita, pero está ya asomándose el sol. ¿Cómo están por ahí? Bueno, acá también hemos tenido intensa lluvia el día, anoche y esta madrugada. Ahora escampó un poquito, pero de acuerdo a los pronósticos también se viene todavía precipitaciones a lo largo del día, incluso mañana. No, bueno, estamos en la temporada, Lisbeth, de lluvias. Todavía todo marzo llueve, pues, ¿no? Sí llueve, pero no con la misma intensidad que normalmente llueve pues de repente en enero y en febrero, ¿no? Así es. Marzo ya es, digamos, en la semana podría llover pues un par de veces, pero ya no es muy seguido. Pero de verdad, antes de ayer sí nos da miedo, porque ha sido toda la noche, durante el día, preocupante. Bueno, sí, estamos en temporada de lluvia. El clima ha cambiado en general en el mundo. Ya no podemos esperar las lluvias menudas del mes de marzo, sino ahora ya se dan lluvias intensas, hasta torrenciales, porque realmente pues el clima en general ha ido cambiando en los últimos años. Ahí está, la mano del hombre. Del hombre, Muy así bien, es. Vamos con las primeras planas. Con las primeras planas, así es, y preocupación definitivamente en toda la región, en todo el país con respecto a las lluvias. Escuche bien, el diario El Chasque, Primos para el Mundo, nos trae información. Ejecutivo declarará en emergencia otros 90 distritos por lluvias a fin de afianzar el trabajo articulado de los 3 niveles de gobierno de las zonas afectadas por las lluvias intensas. El gobierno emitirá un nuevo decreto supremo que declarará, dice, el estado de emergencia en 90 distritos de 18 regiones del país, en este caso incluyendo muchos otros distritos de nuestra región de Apurímac. Bueno, la solución no es esa, ¿no? La prevención siempre ha sido, creo, el llamado, pero ya sabemos que ese trabajo nunca se va a realizar. En Abancaycito, construcción de local educativa Virgen de Pilar con avance físico ya de 55%.
En Curahuasi, instancia de concertación coordina acciones para erradicar la violencia hacia la mujer. En Chalhuanca, Nuevo Huayco. En Huatarcuya, cierra el paso de vehículos. 8 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos con otro diario de nuestra región, el diario El Pregón, diario de Apurímac. Para hoy, miércoles 5 de marzo, una joven fallece tras terrible accidente. Una joven que iba acompañado, dice, a un motociclista, falleció, o que estaba acompañando a un motociclista, falleció luego de sufrir un accidente en la inmediación de Avenida Núñez y Garcilaso. La colisión entre un auto y esta motocicleta, pues en el cual iba a bordo, fue letal. Uy, qué pena realmente la joven. Seguro de repente por ahí sin casco, sin medidas de seguridad, ¿no? Y de repente por ahí también la moto, pues, ¿no? El joven queriendo ahí lucirse, estaba corriendo, quién sabe. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que tener mucho cuidado acá en nuestra provincia, en nuestro distrito tenemos muchos jóvenes motociclistas. Uy, son una bala, pero hay que tener mucho cuidado, por favor. Sucedió en Abancay. Madre de adolescente desaparecida pide apoyo a la población para encontrarla. En Alcalde asistió, dice, a ceremonia. Municipalidad de Andahuaylas inaugura comedor popular Señor de Huanca en Campanayo. 8 de la mañana con 22 minutos, ahí está la información de estos dos diarios importantes de nuestra región, y nos vamos nosotros también hasta las vecinas regiones de Cusco, que nos traen información, así también en Arequipa. Hay que estar siempre informados. ¿Qué está pasando en nuestras vecinas regiones? En Cusco, el diario El Cusco es acusado por delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Iniciaron juicio oral a Pedro Castillo por golpe de Estado. Expresidente, al presentarse ante magistrado, señaló: no acepto someterme a esta pantomima, así dijo él. En Cusco, grupo de sus alegados desarrollaron movilizaciones, plantones frente al Palacio de Justicia. Parte superior, gobierno regional presentó oficialmente página web de promoción turística de la región. Plataforma digital Visita Cusco permitirá fortalecer demanda de turismo nacional. Mientras tanto, otro diario de esta región de Cusco, también el diario El Sol, nos trae en su portada: para hoy, miércoles 5, turista desaparecido es hallado sano y salvo, felizmente. Alemán estuvo, dice, 4 días desaparecidos en la ruta de Salcantay y Machu Picchu. Autoridades advierten sobre los peligros de realizar turismo de aventura sin guía especializado ni equipo adecuado. ¿Qué pasa pues con los turistas? A veces también se aventuran, ¿no? Uy, yo mismo soy, y no tienen ningún guía y de pronto se pierden, ¿no? Y en muchas ocasiones pues han sido hallados a veces sin vida. Tengan mucho cuidado. La idea es poder darles mayor información, ¿no? Esta plataforma que han presentado, ojalá por ahí tengan también información más detallada, digamos, de los lugares donde los turistas pueden llegar y visitar. Parte superior de este diario El Sol: renuncian integrantes de comisión que investiga casos de acoso sexual en la UNSAC. Hasta el 2024, la UNSAC habría registrado, escuche bien, hasta 6 casos de acoso sexual de docente a estudiante y entre estudiantes. Uy, qué terrible. Ahí están los profesores. Limpian muros incas afectados por pinturas y betún en carnavales. Ahí el carnaval se ha traído de todo, Reportan deslizamientos y caídas de plataforma en el camino Inca a Machu Picchu, y entendemos que sigue cerrado. Estaba programado para este mes de marzo, que debía reaperturarse ya, pero aún todavía va a continuar el cierre de camino Inca, dado por estos deslizamientos. Nos vamos hasta la región de Arequipa, que nos trae la información. Uy, la fotografía terrible, acá la señora veo en su casita con lodo hasta más arriba de la rodilla. ¿Qué pasó? A ver, dice la información, están en zona marginal y pueden ser inundadas.
Riesgo en Arequipa. 550 casas están en 3 asociaciones de viviendas en Cerro Colorado y fueron levantadas pese a que se trata de una zona peligrosa. La lluvia de lunes causó daños en 21 de estas edificaciones y se teme que con nuevas precipitaciones el perjuicio sea mayor. Y pues a veces también a las personas se nos antoja construir, ¿no? En estas zonas, zanjas o zonas marginales donde a veces no es recomendado, digamos, la construcción. 8:26 a.m. Nos vamos ahora a la información con los diarios de circulación nacional. 8:26 a.m. ¿Qué dice el diario El Comercio? Dice Poder Judicial instala proceso a expresidente y exministros. Fracasan las maniobras de Castillo para dilatar, dice, inicio de juicio por golpe. El exmandatario se presentó sin su abogado e indicó que no se quería someter al juicio. El tribunal decidió asignarle un defensor de oficio. Según la fiscal Galinca Mesa, el ex premier ministro Aníbal Torres redactó el mensaje a la nación que leyó el 7 de diciembre de 2022, el entonces jefe de Estado. Así está el inicio de este juicio contra Pedro Castillo. Mientras tanto, Trump pide a Congreso un recorte de impuestos y más fondos para deportaciones. Así está el diario El Comercio. Jorge Zapata Ríos asume como presidente de la CONFIEP para el periodo 2025-2027. Mientras tanto, Alianza saca ventaja en Chile y queda a un paso de la fase de grupos. Vamos con más información y que dice el diario La República. Diario La República en su portada para hoy miércoles 5 de marzo, casi digo 5 de marzo, lo consideran una víctima del Ministerio Público. Congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y APP protegen al ministro Santibáñez. Al menos, dice, 21 parlamentarios se han reunido con el titular del Interior y apoyan la implementación de la ley que resta atribuciones a la Fiscalía. La moción de censura por incapacidad y falta de liderazgo apenas logra 35 firmas, insuficiente para su discusión en el Parlamento. Mientras tanto, nada detiene fuego en almacén de plásticos en Barrios Altos. Los bomberos trabajan desde lunes para apagar este incendio y continúa el trabajo. Qué terrible esta situación también. Vamos con más información. 8:28 a.m. Gestión nos trae en su portada posible impuesto a productos de agro. Aún no alarma a agricultores peruanos, por lo pronto. Wall Street y BBL impactados, dice, por inicio de aranceles de Estados Unidos. Se inició la guerra comercial estadounidense con México, Canadá y China. La bolsa local siguió, dice, a las plazas globales y terminó ayer en rojo, menos 0.65%. Mercado estima que la entrada en vigor de los aranceles avivará, dice, la inflación y presionará las ganancias corporativas. Ay, Marasamana, Suyahuanchicho, Afeipas, que hay agricultura en Escatrique, Alian Capacucharans, Alien Taloxicharans, Lima, Namanta, Perú, Suyumanta, Suyukunaman, Antes, dice, el MEP tenía fuerza para impulsar proyectos. Espero que esta vez también la tenga. Dice así en una entrevista a Mercedes Arauz, exministra de Economía y Finanzas. Dice, en la preferencia de los peruanos está el streaming, todavía no logra desplazar a la televisión de paga. Vamos con más información. Perú 21, 8:29 a.m. Perú 21, propietarios de un edificio en Barrios Altos recibieron amenazas. La policía interceptó mensajes delatores de los delincuentes, pero no existe una estrategia de prevención contra estos crímenes. Extorsionadores provocaron justamente este incendio del centro de Lima. ¿Qué le parece? Decenas de familias lo perdieron todo en voraz incendio. Se arrancó la noche de lunes, que los bomberos no podían controlar y todavía el trabajo continúa.
El peruano, ¿qué dice el peruano? 8 de la mañana con 30 minutos. Mandataria Dina Boluarte proyecta avance, exportaciones agrarias. Alcanzará, dice, los 13.400 millones en ventas este año. El gobierno tiene un firme compromiso con los peruanos que labran la tierra y que impulsan la agroexportación, asegura así la jefa del Estado. Reitera que el Ejecutivo se mantiene decidido en brindar al país las oportunidades de desarrollo que requiere y pues obviamente las amenazas de otros países con aumentar los aranceles podría variar ahí, ¿no? 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es todo, queridos amigos, con relación a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana con la chambita Chaipiña, 974-7824-20. Nos encontramos. Tupananchis-Cama, adelante. Tupananchis-Cama, Lisbeth Saldívar, desde la ciudad del Cusco, por supuesto, con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Bueno, amigos oyentes, y también nosotros le ponemos punto final a la información en el Huillaricuy de la mañana de hoy. Hoy estuvimos acompañándolos, Javier Chejia, estuvo Gonzalo Wilce, William Gomán, Lisbeth Saldívar y por supuesto también en la mesa de redacción Gladys Aguilar. Que tengan buena mañana, siempre enviándoles el saludo y ya saben a nuestros amigos conductores, mucho cuidado al conducir en la ruta, hay derrumbes, hay precipitaciones pluviales, siempre el cuidado y el manejo defensivo es fundamental para llegar sanos y salvos a nuestros destinos. Bien, nos despedimos amigos, que tengan buena mañana, cerramos el informativo Huillaricuy. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.